Muy bien, pues compañeros de toda España, os dejo con la doctora Cristina Linares Gil. Muchas gracias, Cristina. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, por supuesto, muchas gracias a todos los que estáis conectados y bueno, también a los que lo verán posteriormente en el canal de YouTube de Teachers. Es un placer estar aquí con vosotros y espero que, bueno, pues que la charla resulte interesante, os descubra algunos aspectos nuevos de los impactos del cambio climático y que sobre todo, bueno, pues me podáis preguntar y podamos establecer un poco de debate después sobre algunos temas que os preocupe. Como os ha comentado Ángel, yo me dedico a evaluar el impacto en salud de diferentes aspectos del cambio climático y bueno, vamos a comenzar hablando un poco, aunque ya lo tenéis claro y ya lo sabéis, creo que veis bien la presentación, ¿por qué estamos en este momento de emergencia climática? ¿No? ¿Por qué nos encontramos y por qué estamos tan preocupados por este momento en el que estamos viviendo a nivel global, a nivel de todo el mundo? Bueno, pues justamente estamos en un momento, como intento representar aquí con esta gráfica, en el cual es determinante cómo vamos a afrontar nuestro futuro de cara a las emisiones que se están produciendo de forma global de los famosos gases de efecto invernadero que todos vosotros pues, ya conocéis, principalmente el CO2, pero también el metano, el óxido nitroso, es decir, gases que se han visto incrementados de forma realmente sin precedentes desde la revolución industrial y que han provocado lo que nosotros conocemos como calentamiento global, produciéndose que la temperatura media global del planeta pues ya esté por niveles en torno al 1,2 grados. Este problema del cambio climático, yo siempre lo digo, no es el calentamiento global en sí, sino a la velocidad a la que se está produciendo ese calentamiento, y esa velocidad es la que está haciendo que diferentes sistemas ecológicos, principalmente ecosistemas animales, por supuesto también vegetales, no se estén adaptando a este incremento de temperatura global. Pero también nos afecta, como os voy a tratar de transmitir hoy, a la especie humana, es decir, a nosotros mismos. Como os decía, la aceleración, o mejor dicho, la intensificación de este efecto invernadero se produce porque hay una gran concentración de gases de efecto invernadero que lo que hacen es no permitir que la radiación que refleja la Tierra una vez obtenida a través del Sol, pues quede atrapada en mayor medida que cuando no había ese aumento de concentración de gases de efecto invernadero. Esos gases producidos mayormente, vuelvo a repetir, por acción humana, esto ya no hace falta que os lo diga, pero está absolutamente demostrado, contrastado y refrendado políticamente y científicamente, porque el cambio climático no es una cuestión de fe, es decir, no es que crees o no en el cambio climático, es decir, el cambio climático es un hecho observable y medible. En concreto, bueno, como os decía, el calentamiento global. Y por eso siempre empiezo las charlas un poco diferenciando estas cuestiones. Ya sé que aquí hay diferentes niveles, pero sí me gustaría, intentaré adaptarme a todos, pero me gustaría que quedase claro las diferencias entre lo que es el tiempo, lo que es el clima, lo que es el calentamiento global y lo que es el cambio climático. El tiempo, es decir, el tiempo que nosotros sentimos todos los días cuando salimos al exterior, son condiciones atmosféricas que ocurren de forma local en un periodo corto del tiempo. Pues hoy hace frío, hoy está nublado, hoy hace calor. Sin embargo, el clima es un promedio regional y hasta global de temperatura de hasta 30 años, también de humedad y de precipitación. Es decir, no se puede hablar de tiempo y de clima
de la misma manera, son conceptos diferentes y representan cosas diferentes. Clima mide promedios de al menos 30 años. Tiempo es el efecto local. Luego, el otro concepto es el calentamiento global. El calentamiento global es lo que os he comentado al principio, el incremento de temperatura promedio del planeta, principalmente provocado por la acción humana, que ya está en torno al 1,2, y que es un calentamiento pues, que no tiene precedentes. Fijaros que justo hace una semana la Organización Meteorológica Mundial confirmó que la temperatura de 38 grados centígrados alcanzada en el Ártico en junio de 2020 era el mayor registro de temperatura máxima alcanzada en un lugar pues como es el Ártico, donde normalmente no se superan los 10 grados centígrados en condiciones climatológicas. Es decir, que ese registro fue una de estas señales que nos está dando el calentamiento global. Por eso al cambio climático en realidad se le denomina a una amplia gama de fenómenos que produce el calentamiento global, como por ejemplo el aumento de temperatura, pero también provocado por el aumento de temperatura, el deshielo de los casquetes polares, el aumento del nivel del mar y los eventos meteorológicos extremos. Simplemente comentaros que el calentamiento global, bueno, mejor dicho, el efecto invernadero y el calentamiento global fueron descubiertos ya hace muchísimo tiempo y concretamente su descubrimiento o los primeros trabajos científicos que se realizaron sobre lo que es efecto invernadero y calentamiento global se deben a una mujer, a Eunice Foot. Fijaros, ya pues desde el siglo XIX se vienen tomando registros de este fenómeno. Hoy en día, como bien comentaba Ángel, tenemos el IPCC. El IPCC, que son unas siglas que se corresponden en español al Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, para estudiar el cambio climático en todo el mundo, es un organismo internacional que agrupa diferentes científicos en diferentes ramas de la ciencia y que elabora desde 1990 una serie de informes que ayudan a... Primero, ponen de manifiesto la importancia y la relevancia del problema de la emergencia climática y, por otra parte, aportan esos datos científicos. Los investigadores que formamos parte del IPCC no tienen ninguna compensación económica ni ninguna compensación de ningún tipo, nada más que formar parte de este panel a nivel mundial. Por lo tanto, lo que hacen es aportar sus investigaciones y, a la hora de generar los informes, pues recabar todos los trabajos, todos los artículos científicos, proyectos científicos que se han publicado a lo largo de cada 4 años, porque los informes más o menos salen cada 4 años, para aportar esa evidencia científica sobre el cambio climático. Sabéis que el IPCC pues, recibió el premio Nobel en el año 2007. Lo que más os sonará son los informes de evaluación. Los informes de evaluación se agrupan en en 3 principales. Luego hay un cuarto que pueden ser más informes, lo que se denominan informes especiales. El grupo de trabajo 1 lo que estudia, sobre lo que investiga y sobre lo que recoge documentación científica, son las bases físicas del cambio climático. El aumento de temperatura, el aumento de CO2 en la atmósfera, es decir, recaban datos sobre lo que constituiría los datos observables sobre la manifestación del cambio climático. El grupo de trabajo 2, que es al que yo pertenezco, lo que evalúa y analiza es el impacto de esas señales del cambio climático sobre, concretamente, la salud humana, en mi caso. Adaptación y vulnerabilidad, pero también sobre los ecosistemas. Nuestro informe, el del grupo 2, del AR6 que estamos trabajando, del 6º informe, saldrá en febrero del año que viene. Bueno, con los tiempos estos que corremos con pandemia, pues todo se ha ido retrasando. El de las bases físicas ya ha salido,
ahora estamos intentando terminar el grupo 2, impactos, adaptación y vulnerabilidad. En el grupo 3 estarían los científicos que estudian, que trabajan cómo mitigar el cambio climático, es decir, qué cosas, qué acciones, qué herramientas podemos utilizar para tratar de paliar el cambio climático. Y digo paliar y no digo frenar porque, aunque sea un poco desesperante, es muy difícil desde el punto de vista climático frenar el cambio climático. Lo que sí que se puede hacer es, por supuesto, paliar sus consecuencias con la adaptación y, sobre todo, intentar mitigarlo. Es decir, que intentar que esas causas que están produciendo el cambio climático pues se reduzcan lo más posible para no seguir sintiendo los efectos del cambio climático como ya lo hacemos hoy en día. Bueno, ¿por qué nuestra región, por qué el área mediterránea es especialmente vulnerable al cambio climático y es uno de los principales o una de las principales zonas geográficas más susceptibles y más vulnerables a los efectos del cambio climático? Fijaros que en el mundo, como os comentaba al principio, la temperatura media global está en torno al 1,2. En la región mediterránea ya hemos superado el 1,5. Es decir, si analizamos, focalizamos, hacemos un zoom a lo que sería nuestro entorno geográfico, ya hemos superado el 1,5, por lo cual los efectos es una de las zonas en las que principalmente se están registrando esos efectos, esos impactos, ¿no?, del cambio climático que vamos a ir viendo. Y como sabéis, bueno, pues las proyecciones no son muy halagüeñas, por eso la importancia de la mitigación y de la adaptación. Todo esto ha sido un poco la introducción para haceros ver que hay una conexión muy directa entre los cambios ambientales que surgen de este calentamiento global y las grandes amenazas para la salud de las personas. Como os he comentado, las señales directas del cambio climático pues es el aumento de la temperatura media global, que se traduce en un aumento del nivel del mar, un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, que a su vez se traduce en, digamos, en nuestras latitudes, en un aumento de tormentas, inundaciones, huracanes afortunadamente no, pero se dan una serie de, con este aumento de energía atmosférica, lo que se dice normalmente de que el tiempo está un poco loco. No, es que hemos provocado que el clima esté cambiando y la temperatura aumenta de forma lineal, es decir, progresivamente va aumentando, pero dentro de esa línea recta de aumento hay una serie de picos que son los fenómenos meteorológicos extremos, igual que vamos a ver las olas de frío o las olas de calor. Estas fotografías corresponden a estos fenómenos meteorológicos extremos que además hemos sufrido pues, muy recientemente en nuestro país. Y recogen un poco, bueno, pues cómo esta serie de fenómenos pues destruyen infraestructuras de comunicación, destruyen hogares, todo tipo de servicios, etcétera, etcétera. Esto, ¿cómo nos puede afectar a nuestra salud? ¿Cómo se relaciona con la salud de las personas? Bueno, pues de forma muy directa con el aumento, pues os lo podéis imaginar, de traumatismos, sobre todo, de daños directos corporales, incluso muertes. También lo que se está monitorizando, lo que se está vigilando, lo que ahora estamos cuantificando es todos los cuadros de estrés postraumático, de afectación a la salud mental que provocan estos fenómenos meteorológicos tan intensos, ¿no? Lo que son las inundaciones, las tormentas, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque se sabe que muchas enfermedades mentales surgen, hay un riesgo mayor de sufrir una enfermedad mental después de un fenómeno meteorológico de este tipo. Pues bien, por ansiedad, depresión, trastornos, etcétera, etcétera. Y luego, desde el punto de vista médico,
estamos registrando una gran pérdida de lo que nosotros llamamos de adherencia a tratamientos. Es decir, pues personas, por ejemplo, que siguen un tratamiento de diabetes o que siguen un tratamiento de hipertensión o un tratamiento por una enfermedad mental, abandonan esos tratamientos y cuesta luego volver a hacer un seguimiento importante después de un fenómeno de estas características. Esto sería en nuestro entorno geográfico, pero pensar que el cambio climático no nos afecta a todos los países por igual, es decir, un fenómeno de estas características en un país más o menos lo que se denomina pues, más favorecido económicamente, su recuperación y poder prepararse ante ese fenómeno meteorológico extremo es mucho más fácil que en países donde pues no existe esta clase de industrialización o no hay tantos recursos. Por eso, bueno, pues cuando esto es uno de los grandes problemas de los impactos del cambio climático, quienes menos han contribuido a generarlo son los que más duramente sufren sus efectos. Os pongo un ejemplo. También se ha registrado que cuando se produce, por ejemplo, un fenómeno de estas características, un huracán, por ejemplo, o unas inundaciones tremendamente grandes en países no favorecidos económicamente, se registra una mayor mortalidad de mujeres que de hombres. ¿Y por qué pensáis que es esto? Bueno, pues entre otras cosas por la diferencia de educación recibida entre mujeres y hombres en esos países. Por ejemplo, las mujeres no han aprendido a nadar. Entonces, hay una mucha mayor mortalidad de mujeres y niñas frente a la de género masculino, por una cuestión simplemente de diferencias de género. Por eso os digo que yo hoy me voy a centrar un poco en lo que nos afecta a nosotros, pero pensar que siempre todas estas consecuencias son mucho más dramáticas en países en vías de desarrollo o no favorecidos económicamente. Bueno, a ver, que me he equivocado porque ahora iba a volver a la primera. Bueno, todo esto es ya un primer impacto en la salud que ya hemos comentado, con pérdida de hogares e infraestructuras, aumento de lesiones y traumatismos, afectación a la salud mental, pero por el contrario, y como esto va de hablar de extremos meteorológicos, también sufrimos procesos de sequía. España es uno de los principales países afectados por la sequía. Recordar que estamos hablando siempre de extremos climáticos. Las sequías pueden ser meteorológicas o hidrológicas, es decir, bien por cantidad de agua o bien por un periodo determinado de tiempo que no llueve lo suficiente y se genera una desertificación del terreno. Y pensaréis, ¿cómo nos puede afectar esto a nuestra salud? Pues de forma muy determinante. La sequía es uno de los impactos del cambio climático que tiene muchísima relación con diferentes efectos en salud. Por ejemplo, intensifica las olas de calor, hace que el ambiente sea mucho más seco, pero es que también afecta la calidad del aire. Con un terreno mucho más seco tenemos muchas más partículas en suspensión y estas partículas afectan de forma determinante a nuestro sistema respiratorio y también a nuestro sistema circulatorio. Aumenta, por lo tanto, también al haber mayor grado de sequedad en el terreno, a que se produzcan, a que se favorezcan mucho más los incendios forestales. Por supuesto, también afectan a la distribución de determinadas enfermedades transmitidas por vectores, principalmente por mosquitos, porque quedan reservorios de agua pequeños donde pueden reproducirse. Por supuesto, también puede generar problemas de estrés, ansiedad, depresión, por falta de productividad, por ejemplo, de cultivos en las poblaciones afectadas. Y una de las consecuencias más importantes es sobre los sistemas sanitarios, es decir, sobre el sistema de potabilización de agua. Acordaros lo que os he contado de los países empobrecidos, donde una sequía puede condicionar completamente la disponibilidad de agua de calidad
tanto para beber como para lavar los alimentos o para cultivar diferentes alimentos. Esto hace que estas condiciones de sequía aumenten determinado tipo de infecciones que se transmiten por el agua y los alimentos y, por lo tanto, aumenten enfermedades tan importantes como, por ejemplo, las diarreas, que, como digo, en nuestras latitudes es fácil de solucionar, pero en otros países provocan verdaderos problemas de mortalidad. Todo esto conduce a aumentar las condiciones de una baja seguridad alimentaria. Por supuesto, también, como os decía, el cambio climático afecta de forma importante a los sistemas, no solo a la productividad agrícola y ganadera, sino también a los sistemas de acuicultura, es decir, a la pesca y a todos los productos que obtenemos del mar. Y todo esto condiciona de forma importante, especialmente, como digo, en países más empobrecidos, a que se produzca un fenómeno que se conoce como migrantes climáticos o refugiados climáticos. Todas estas condiciones de fenómenos meteorológicos extremos hacen que se generen mayor número de conflictos violentos y también que aumente la pobreza y que muchas poblaciones se vean obligadas a desplazarse de sus hogares para buscar nuevas condiciones de vida mejores. Y esto está generando, ya hay más refugiados por el clima que por conflictos bélicos. Otro de los problemas que tenemos es el de los incendios forestales, el aumento de los incendios forestales. Y este nos toca muy de lleno, puesto que España y Portugal son los países europeos que más incendios han registrado desde el año 2019. Esto hace también que las poblaciones expuestas sean mayores. Fijaros que un incendio con que alcance las 8 hectáreas ya tiene efectos sobre la salud de la población, especialmente por todas las partículas que se generan y que son inhaladas por las poblaciones más cercanas, pero tampoco tan cercanas, es decir, los penachos de los incendios pueden alcanzar territorios muy lejanos y producir problemas respiratorios importantes, especialmente en personas, como podéis suponer, pues con problemas ya de base, pues asmáticas o personas muy mayores que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, etcétera. De ejemplos de incendios tenemos todos los veranos y son, bueno, pues los hemos tenido también recientemente en la zona de California y por supuesto que recordaréis los incendios también que se produjeron en Australia con esas imágenes tan dramáticas que aparecieron en los medios de comunicación. Bueno, a todo esto, uno de los principales efectos sobre la salud de las personas que tiene el cambio climático es el de las olas de calor. Yo llevo mucho tiempo trabajando en efectos de olas de calor, no solo de calor, sino de frío, porque como recordaréis, os he dicho que la temperatura se mantiene, o sea, el ritmo de incremento es global, aumenta el número de olas de calor, cada vez son más frecuentes e intensas, pero hay picos de olas de frío que se producen todos los inviernos y que son consecuencias de esos fenómenos meteorológicos extremos. Los efectos de las altas temperaturas sobre la salud, pues especialmente en España, se conocen desde el año 2003, donde hubo una ola de calor especialmente importante en toda Europa y se alcanzó un gran número de mortalidad, en torno a 60.000 personas afectadas por los efectos de esta ola de calor. Y en España es cuando en España, siguiendo también un poco las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se ponen en marcha lo que se conocen planes de prevención frente a las altas temperaturas. Todos sabemos que cuando se alcanzan altas temperaturas, pues puede sufrir un golpe de calor, una insolación, mareos, etcétera, etcétera, especialmente los más jóvenes y los más mayores. Pero el calor nos puede afectar de muchas otras formas y eso es lo que genera los problemas cuando hay olas de calor. Deshidratación, personas que tienen edemas por calor, sarpullidos por calor. ¿Todo esto qué hace? Pues que de forma global
todas las enfermedades, por ejemplo, circulatorias, se vean agravadas. Las enfermedades crónicas pulmonares, muy importante, el agravamiento de enfermedades crónicas renales, es decir, de enfermedades del riñón, que son justamente los responsables de nuestro equilibrio electrolítico en el cuerpo. Entonces, cuando este equilibrio se ve bien por deshidratación o bien por consumo de medicamentos, se ve afectado, pues esa persona es especialmente vulnerable. Y también al agravamiento de enfermedades crónicas de tipo psiquiátrico. Por supuesto, accidentes cerebrovasculares agudos. Bueno, luego si queréis ampliar información, pues hay toda una serie de enfermedades de tipo cardiovascular y de tipo renal que se ven afectadas de forma específica en situaciones de olas de calor. Por eso es muy importante, y hoy en día ya todo el mundo lo sabe, que tanto personas mayores de 65 años como bebés, como mujeres embarazadas o personas con enfermedades previas de tipo cardiovascular o pulmonar o neurológicas, como Parkinson, demencia, Alzheimer, etcétera, o personas con enfermedades crónicas como diabetes o obesidad, pues que estén alerta y desde los centros de salud se hacen campañas importantes para mantenerlas hidratadas y mantenerlas en condiciones lo más refrigeradas posibles cuando se producen estas olas de calor tan frecuentes en nuestro país. Por supuesto, pues todo esto está afectando también a lo que serían no solo a las personas muy pequeñas o a las personas muy mayores, sino también a las personas que trabajan, que su día a día, su jornada laboral se desarrolla en el exterior. Es decir, imaginaros personas que se dedican a la construcción, a la reparación de tejados, al asfaltado, a procesos de carga y descarga, la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de población es vulnerable y debe de estar alertada ante los efectos de las olas de calor. Por supuesto, las recomendaciones, bueno, pues son que no se haga deporte en estas situaciones, tratar de mantener la vivienda lo más aislada posible, controlar las situaciones de contaminación atmosférica, puesto que se agravan la contaminación atmosférica, el efecto de los contaminantes es más intenso y más persistente cuando se produce una ola de calor, especialmente en las ciudades. Y lo que os decía de vigilar a la población especialmente susceptible. Los niños normalmente pues, tienen un padre y una madre que están pendientes de él y hacen pues, que no estén expuestos a estas altas temperaturas y que estén hidratados. Pero las personas mayores muchas veces viven solas en casa y pues nuestros servicios sociales deben de alertarles y estar pendientes, o incluso los vecinos, para que se encuentren en unas condiciones climáticas lo más favorables posibles. Todo esto, bueno, como podéis imaginaros, pues afecta de forma importante a los sistemas de salud, especialmente en nuestro país, y sí que existe un plan de prevención frente a los efectos de las altas temperaturas, no así frente a las olas de frío, aunque me consta que se está trabajando en ello. Bueno, especialmente en nuestras ciudades, ¿qué otros impactos nos podemos encontrar sobre la salud de las personas? Principalmente, como os comentaba, la intensificación de contaminantes, como son el ozono y las partículas. El ozono troposférico, el que generamos como contaminante secundario a partir de contaminantes primarios que principalmente vienen del tráfico, principalmente de los motores diésel. La contaminación atmosférica es otra de mis líneas de investigación y lo que se ha visto es que genera no solo muertes prematuras, sino una gran carga de enfermedad. Es decir, afecta a muchísimas más enfermedades de las que os podéis imaginar. Por supuesto, a las respiratorias, por supuesto, al cáncer de pulmón, pero no solo al cáncer de pulmón, sino también a muchos otros cánceres, como por ejemplo el cáncer de mama o el cáncer de vejiga o el cáncer de
tracto digestivo superior. También afecta, por ejemplo, a los nacimientos prematuros y al bajo peso al nacer, a problemas de desarrollo cognitivo en niños. Es decir, los colegios que están situados en vías con una alta intensidad de tráfico, está registrado que los alumnos tienen más dificultad para llevar a cabo tareas complejas y de aprendizaje. Y, por supuesto, pues a personas con enfermedades de tipo crónico, como son diabetes, obesidad o neurodegenerativas. Y luego está el caso del polen. El caso del polen, lo que se ha venido investigando desde hace ya tiempo es que puede interaccionar con estas partículas contaminantes, principalmente producidas por motores diésel, como digo, generando, como veis ahí, una supermolécula alergénica. ¿Esto qué hace? Pues hace que cuando nosotros la inhalamos se genere una reacción mucho más fuerte de nuestro organismo que si solo fuera el grano de polen. Por eso hay muchas más personas alérgicas en las ciudades, alérgicas al polen en las ciudades o en las zonas urbanas, que en las zonas rurales, cuando a priori pues, se pensaría que en las zonas rurales que hay más polen de origen natural, habría mayor número de alérgicos. No, pues hay más alérgicos en las ciudades por esta combinación con estas partículas contaminantes. Y además se registra también mayor número de desarrollo de nuevas alergias. Personas que no eran alérgicas en un principio empiezan a volverse alérgicas a lo largo de su vida adulta. Y bueno, ya para terminar, todo esto ya lo hemos comentado, cómo nos afecta, principalmente a enfermedades cardiovasculares, respiratorias, perdonadme, a la capacidad de trabajo físico, a la productividad laboral, y no me gustaría terminar sin hablaros de las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. ¿Qué es esto? Bueno, es otro de los principales efectos del cambio climático sobre nuestra salud, y es que determinados vectores, principalmente mosquitos, aunque no solo mosquitos, también garrapatas, están empezando a instalarse en nuestras latitudes. Es decir, estos vectores esta clase de mosquitos eran endémicos, vivían normalmente en la franja tropical, porque se alcanzaban unas temperaturas que para desarrollarse, reproducirse y realizar su ciclo de vida, pues eran las óptimas. Al aumentar esas temperaturas, como intento reflejar aquí, ya no solo a la banda de los trópicos, sino que alcanzan latitudes más al norte, estos mosquitos son capaces de instalarse en nuestra área geográfica, especialmente en el levante mediterráneo. Estos mosquitos transmiten una serie de enfermedades que son controlables, pero ciertamente requieren de atención médica porque pueden llegar a ser muy graves. Estoy hablando pues de enfermedades que os sonarán a enfermedades totalmente tropicales, como es el dengue, la fiebre del Nilo, Zika, chikungunya, es decir, una serie de enfermedades, bueno, pues que todos los veranos, en todas las épocas estivales, empezamos a oír en los medios de comunicación y vemos que ya no tenemos casos importados, es decir, no es de un viajero que viene de una zona, sino que ya tenemos casos desde el 2018 autóctonos en nuestras propias latitudes. Entonces, también hay un plan de vigilancia frente a estos vectores, y a todos los médicos de atención primaria se les trata de dar cursos de formación sobre el tratamiento de estas enfermedades. Y, a ver, perdón. Por mi parte, pues ya nada más. Simplemente, bueno, pues espero haberos aportado algunas nociones y algunos conceptos nuevos sobre impactos en salud del cambio climático. Deciros que luchar contra el cambio climático es la mayor oportunidad del siglo XXI en materia de salud mundial, porque es un problema global que nos afecta a todos, especialmente a los países más empobrecidos. Y nada más, que si queréis contactar conmigo para cualquier consulta, para cualquier duda, para
preguntarme por algún informe o por algún artículo que os pueda interesar, pues este es mi correo y este es nuestro Twitter, donde bueno, pues vamos subiendo cosas interesantes sobre cambio climático. Y nada más, por mi parte, pues muchas gracias a todos por escucharme y quedo a disposición para vuestras preguntas. Muchas gracias, Cristina. Excelente la exposición y la presentación. Muy interesante, muy interesante. Abrimos el turno de preguntas. Podéis hacerlas directamente o el curso ahí que si tenéis algún problema de conexión, pues por el chat. ¿Vale? Entonces, pues, venga, ánimo, que yo tengo algunas por aquí en la lista, pero seguro que por ahí tenéis muchas más. Dario, etcétera. Bueno, mientras alguien más se anima, Cristina. Vale. Yo tenía una. Bueno, no sé para cuándo está prevista la publicación del sexto informe del grupo 2. Pues en febrero saldrá. Si no ocurre ningún retraso de los que ya llevamos acumulados unos cuantos, el informe del grupo 2 estará disponible, pues yo creo que a mediados finales de febrero. ¿Y la del grupo 3? Y la del grupo 3 no lo sé. No lo sé, porque digamos que cada grupo trabajamos en conjunto, pero el funcionamiento de los grupos es independiente realmente. Es decir, nosotros sabemos sobre nuestras fechas de nuestros deadline que se denominan, ¿no? Y nuestros informes, y podemos decir, pues para febrero estará finalmente el resumen, estará preparado y se hace público. Entonces, el del grupo 3 tiene que ser pues o muy próximo al nuestro o seguido. Bueno, me gustaría también, ya que eres miembro del IPCC, eso, el aprender un poco cómo funciona internamente. Porque desde fuera, y también muchas veces desde el sector ecologista, se ha visto como que el lenguaje que se emplea tiende a ser tan correcto, tan acotado, cualquier afirmación, que además tú luego lees los informes y no emocionas nada, porque te da la probabilidad, es altamente probable que... O sea, no hay un titular, no hay algo que te llame la atención. Claro, y un poco en evolución parece que hay un exceso de ser comedidos, ¿no? En que la realidad está muy por encima o va mucho más allá de lo que plasma el informe no sé, por ser políticamente correcto, digámoslo así. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, dentro del IPCC, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que es un trabajo muy minucioso. Es decir, y está muy ordenado. Es decir, en cada grupo de trabajo y por cada capítulo de grupo de trabajo existe un coordinador. Detrás de ese coordinador hay unos, digamos, lead autor, ¿no? Unos autores responsables de ese trabajo que organizan al resto de los autores, que se llaman autores contribuyentes o contributing authors. Entonces, los informes llevan mucho tiempo porque se analiza y se recoge prácticamente toda la evidencia mundial que hay sobre el tema concreto que se trabaja. Yo, por ejemplo, trabajo en el capítulo 13, que es Europa. Se hace unos listados que tienen que evaluar externamente otras personas y se han de responder a todos y cada uno de los comentarios que se realicen. Y os puedo decir que son absolutamente minuciosos. Entonces, lleva mucho trabajo de recopilación y de minuciosidad y se discute y se acuerda prácticamente cada frase que se pone. Por eso yo sí que pienso, y ahí es mi opinión personal y estoy de acuerdo contigo, en que se ha pecado mucho de ser excesivamente prudente. Nunca se ha querido ser alarmista cuando los científicos que trabajamos en esto sabemos que los datos son realmente alarmantes. Es decir, no se ha querido que se nos tache de alarmistas, pero los datos son alarmantes.
se da una visión totalmente objetiva, es decir, totalmente con datos observables, medibles y cuantificables. Incluso las proyecciones y la atribución del riesgo, el concepto de probabilidad, se maneja con muchísimo cuidado. Pero tener en cuenta que nos sentimos un poco, yo lo cuento muchas veces, como el mito de Casandra, ¿no? Nos sentimos un poco como el mito griego de Casandra, que sabemos lo que va a pasar, pero no se nos hace suficiente caso. Es decir, sabemos que con mucha probabilidad se están cumpliendo todas las proyecciones que se realizaron desde el primer informe que se hizo en 1990, todos los datos empíricos y todas lo que se ha ido constatando ha superado con creces las proyecciones que se habían realizado. Por eso es una tarea compleja y dentro de que todos somos científicos, pues siempre se hacen unos resúmenes que se llaman para lo que en español se traduciría como los que toman las decisiones o los stakeholders o no sé bien cuál sería su traducción. Sería un poco pues para que gente como, por ejemplo, que no está tan relacionada y que son conceptos, como bien decías, difíciles de comprender muchas veces, pero que se les pasa estos informes a los stakeholders de forma muy sencilla, muy divulgativa, porque son realmente las personas que deben de tomar acción o que deberían de asesorar a los políticos para pasar a la acción. Entonces, bueno, pues ya sabéis cómo es esto, ya sabéis lo que pasa en las COP. Parece que siempre te quedas como 2 o 3 pasos por detrás de lo que quieres conseguir. Pero no hay que desanimarse y lo que yo sí que he venido notando muchísimo es mucha más participación de la sociedad y de los ciudadanos en cuestiones de cambio climático. Veo que la gente está muchísimo más informada y muchísimo más implicada y eso pues me genera esperanza y me genera ilusión. No sé si te he contestado más o menos, Ángel. Sí, muy bien, muy amplia la respuesta y creo que ha quedado claro, ¿no? Cómo funciona el IPCC y qué pasa ahí, ¿no? No Hay sé si muchísima discusión, ¿eh? Os puedo asegurar que se discute, yo qué sé, conceptos, pues eso, como se pone riesgo, se pone probabilidad, se pone, o sea, hasta por palabras, es decir, hasta que se llega a un acuerdo al final. Y yo, mi opinión personal, no la del grupo, evidentemente, es que muchas veces nos quedamos un poco demasiado conservacionistas, ¿no? Nos quedamos un poco pues en los datos y no en transmitir la urgencia real del no sé si escuchaste problema. la noticia también del grupo 3, que había una filtración, antes de la publicación oficial, con una filtración de un grupo de científicos que decían, oye, vamos a filtrar esto antes de que le salga más descafeinado, porque venía a hacer alguna aseveración muy rotunda en el sentido de que empeñarnos en hacer crecer el PIB un tanto por ciento anual es incompatible con vivir en el planeta, básicamente. Sí, se generó mucha, sobre todo en redes, se generó mucho debate, mucha polémica, ¿no?, al respecto. Tú cuando entras en el IPCC, o bueno, mejor dicho, cuando te seleccionan, porque es un proceso de selección externa que intenta cumplir pues, con unos criterios de no solo tu trayectoria científica, sino también pues un poco, ¿no?, pues que de objetividad, de representatividad a nivel mundial, etcétera. Tú firmas un acuerdo de confidencialidad, es decir, todos los discusiones, informes, trabajos que se realicen, emails, es decir, todo el trabajo que se genera
no puedes filtrarlo a la prensa. Entonces, supongo que esta gente del grupo 3, pues al final tú también eres activista, entonces, pues supongo que tomarían esa decisión en contra del acuerdo de confidencialidad, bueno, pues por un poco por llamar a la acción, ¿no? Como bien dices, hacer ver que el problema es más grave de lo que luego queda, ¿no? De lo que luego está en los medios o lo que se transmite a la sociedad. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Miguel. En el chat no veo tampoco ninguna. Bueno, pues yo tendría muchas, pero no quiero acaparar. Yo también digo por aquí, claro, llama mucho la atención, ¿no? Lo que está en la ciencia, ¿no? Lo que está pasando y la brecha enorme que hay con las prioridades de la sociedad, de políticos, de empresas. Hay una brecha ahí importante, ¿no? Que creo que tiene esa sensación de bastante impotencia. Yo no soy científico, pero siempre está un poco leyendo y tratando de enterarme, y sí, me he leído ya algún informe. Desde el cuarto informe he intentado mantenerme al día, desde el cuarto informe del IPCC, y constatar eso, ¿no? Lo que comentabas, que luego la realidad supera lo que se plantea ahí, pero a nivel social no llega, ¿eh? No sé qué falla. No Sí, sé qué yo creo falla. que muchas veces es problema de que nos falta mucha educación ambiental. Educación ambiental en el sentido de que tendría que estar no solo en los colegios, es decir, a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Es decir, en cuanto a contenidos de programas, en cuanto a repercusión en la sociedad, creo que falta mucha tarea de educación ambiental que no solo se centre en el reciclaje, o que no solo se centre en no hay que hacer, sino y tampoco en echar un poco siempre la culpa al ciudadano, ¿no? Que parece que por supuesto que tenemos mucha responsabilidad individual, pero creo que también hay que hacer mucho esfuerzo porque se tome, o sea, porque se tomen medidas, porque las hay a nivel político, ¿no? Y hacer trascender toda esta información a nuestros políticos, que en el fondo son los que nos están marcando la ruta. También me consta que hay muchísima presión de muchos lobbies económicos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una lucha importante. Y creo que la salud es un buen argumento para esa lucha, ¿no? Creo que con la situación que estamos viviendo de pandemia y todo lo que ya llevamos vivido, hemos visto pues que la salud es una prioridad absoluta en la vida de las personas, y vemos que el cambio climático nos está afectando y nos va a afectar más duramente, ¿no? Y creo que la salud es un buen argumento para convencer. Muy bien. María Luisa tiene una pregunta. María Luisa. Hola, sí, buenos días. Mira, te hablo desde un instituto de Castilla y León. ¿Sí me oís? Sí, un poco lejos, pero sí. Bueno, con la mascarilla y demás voy a intentar Sí, te acerco entiendo. más. Mira, estamos en clase y me comentan mis alumnos que piensan que Europa deberíamos liderar el cambio climático, puesto que somos una de las primeras zonas donde hemos empezado a contaminar y donde más recursos tenemos, como habéis comentado. Entonces se plantea un poco qué posibilidades tenemos nosotros como estudiantes, como ciudadanos, como un centro de educación, en fomentar esto del cambio climático. ¿Qué recomendaciones o qué podemos hacer? Alguna vez he oído en alguno de vuestros foros incluso comentar una huelga, ¿no?, de estudiantes o una cosa de ese tipo. Entonces, ¿cómo podemos forzar un poco a nuestros dirigentes a que tomen de verdad responsabilidades, sean serios y nos hagan salir o por lo menos paliar estos efectos? ¿Qué nos podéis contar? Gracias.
Bueno, en esto casi te puede responder mejor Ángel que yo, que está más dentro del activismo. Pero yo creo que, pues, por ejemplo, iniciativas como Teachers for Future, pues es una buena plataforma para hacer llegar todas estas inquietudes que nos estás comentando, ¿no? Está claro que, sobre todo por la gente joven, es decir, ya, por supuesto, trabajas para tu generación, pero sobre todo de cara a vuestra generación, porque sois vosotros los que vais a lidiar, ¿no?, con los principales efectos del cambio climático. Es decir, para mí es clave que la gente joven conozca y le importe y sea consciente de todo lo que se está provocando con el cambio climático y tiene, como sociedad, ¿no?, como ciudadanos, sí que es verdad que contamos prácticamente solo con nuestra capacidad de protesta y nuestra capacidad de voto, ¿no?, para hacer llegar nuestras opiniones a la clase que nos dirige, pero es una gran capacidad, son dos grandes capacidades, son dos grandes herramientas y yo creo que deben de utilizarse para visualizar de forma importante estos problemas, sobre todo porque los ciclos en general políticos y económicos son muy cortoplacistas y no miran hacia el futuro como se mira desde otros ámbitos, como por ejemplo el científico. Entonces es mi visión de las cosas. No sé si, Ángel, tú puedes aportar más desde tu experiencia. Sí, bueno, en Teacher lo que es un grupo de profesores que intentamos eso, ¿no? Tenemos vocaciones e inquietudes afines y vemos que esto va muy lento, que no... Y somos 4 gatos en cada centro, ¿eh? Eso también. Entonces, el unirnos nacionalmente e internacionalmente, pues da fuerza. Hace poco lo que hicimos fue presentar una propuesta de currículo para la emergencia climática. Ahora hace una ley educativa nueva que tiene que desarrollarse y qué contenido vamos a dar, ¿eh? Que ahora sigamos y demos la espalda a, como tú decías, ¿no? Que falta formación, que falta una cultura relacionada con, o sea, que nos ayude a entender qué es lo que está pasando y a que no nos engañen y a saber lo que tenemos que hacer. Y hemos presentado una propuesta de contenido. Han admitido cosas, ¿eh? Tengo que decir que ahora han ido saliendo borradores, en esos borradores había cosas nuestras. Quiero decir, se ha hecho un trabajo muy gordo y en parte ha funcionado y ahora está en periodo de alegaciones y estamos alegando porque no estamos contentos con todo lo que ha salido y que tendría que salir aún más cosas, ¿no? Y que una charla como esta no tenga que ser algo esporádico en el que se conecta a unos cuantos centros, sino que sea algo que está estructurado y que va en la educación formal. Eso es una pata, pero claro, no es la única pata. Esta generación, los que nos estéis escuchando, los alumnos que estéis sentados en clase ahora, os hemos mandado a una guerra. Y vais a esa guerra, vais a cuerpo. Si no tenéis nada para enfrentaros a esa guerra. Y muchos no se creen que está esa guerra, ¿no? Pero esa guerra está ahí. Y la España dentro de 30 años va a tener muy poco que ver con la España de hoy. Entonces, bueno, vamos a seguir mandando a nuestros soldados a esa guerra con tirachinas y a ver lo que pasa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué queda por hacer? Bueno, desde Teacher ya digo, hay muchas actividades, intentamos generar el cambio, ser catalizadores de cambio, siempre positivo, siempre mejorando lo que se puede, pero es verdad que esto va lento, un poco lento. Hace falta que los jóvenes tomen un poco más la iniciativa y entréis con energía y con rabia y demandéis esa información, ¿no? Y esa urgencia en las acciones. Bueno, Cristina, pues si no hay ninguna pregunta más, aquí ya Vale. lo sé, en los minutos, estamos en tiempo de recreo. De todas Muchas formas, gracias. cualquier cosa, contactáis conmigo y yo encantada de participar en todo lo que esté en mi mano para ayudaros o para resolver dudas o para seguir dando charlas que yo creo que es parte de mi cometido, ¿no? De poder transmitir al menos pues las líneas de investigación y lo que se está haciendo en
en este sentido. Muy bien, pues muchas gracias y ánimo con esa labor que estás haciendo los científicos, que es imprescindible. Bueno, pues muchas gracias y felices fiestas dentro de la situación que estamos viviendo y nada, que descanséis para empezar el año que viene con mucha más fuerza. Muy bien, felices fiestas. Vale, Chao. chao, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Gracias. Bien, está bien. ¿Cómo ha ido? ¿Sigue grabando? Muy bien, sí. Mándamela luego, si te acuerdas el correo que está en la hora. ¿Qué? ¿O se queda? ¿No la puedo escuchar? Las... Sí, que me va, ¿verdad? Tienes razón.